Un afectuoso saludo para todos aquellos que están en este momento atentos a recibir y a escuchar la palabra del Señor. Hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 9 versos del 14 al 29, donde dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Precioso Dios, en esta hora estamos delante de ti, delante de tu palabra. Señor, que esa palabra tuya sea escrita, Señor, en nuestros corazones, y que por tu Espíritu Santo, Señor, sea viniendo cada vez más entendimiento, más iluminación, Señor, a nuestro entendimiento, que podamos comprender esas verdades eternas que tú has dejado plasmadas, Señor, en tu precioso libro. Clamamos, Señor, a ti, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La vida cristiana es una vida de fe. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, él dice que por fe andamos, no por vista, allí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. De igual manera también se lo declara a los Gálatas, allí en el capítulo 2, verso 20, donde dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el autor de Hebreos declara lo que es la fe. Dice allí en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 6 del mismo capítulo dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De igual manera, ante la incredulidad de Tomás, cuando el Señor aparece a sus discípulos, el Señor le declara esta palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29, donde dice así la palabra del Señor: Jesús le dijo:
Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. También el apóstol Pedro en su primera carta, allí en el capítulo 1, verso 8, él dice lo siguiente: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. De tal manera que la vida cristiana es una vida de fe. Los cristianos confían en Dios a quien no han visto, en Cristo a quien no han visto y en el Espíritu Santo a quien no han visto. Aceptan ellos la muerte y la resurrección que no han visto. Confían en una justificación que no han visto y esperan una vida eterna en un cielo que no han visto. Todos los creyentes son salvos por fe, son santificados por fe y mantienen la esperanza de la gloria por fe. Aunque no es una fe perfecta, pero es una fe que es suficiente. Y no precisamente por la capacidad humana, sino porque es un regalo de Dios. Como lo menciona el apóstol Pablo allí en su carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, donde dice así la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, no se trata de una fe ciega, sino de una fe que es probada, una fe que está anclada en el testimonio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios precisamente es esa palabra profética más segura, como lo afirma allí el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y la palabra de Dios permanece. Lo dice allí en Mateo capítulo 5, verso 18, donde dice así la palabra del Señor: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De igual manera también en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 35 dice así la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también el apóstol Pablo allí en su discurso de despedida en Mileto, él les dice allí a los creyentes, allí en el capítulo número 20 del libro de los Hechos, verso 32, donde dice así la palabra del Señor: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y el apóstol Pablo se lo confirma también a los romanos allí en el capítulo 10, versos 17, donde dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, los discípulos habían caminado con Jesús durante más de 2 años. Pero ¿cómo habían caminado? Habían caminado por vista. Habían estado realmente en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios. Le habían visto reaccionar ante las diferentes situaciones que a diario se les presentaban. Le habían visto interactuar con las personas. Habían oído su enseñanza. Habían sido testigos de los milagros que el Señor Jesús hizo. O sea que habían vivido por vista. Pero muy pronto tendrían que vivir por fe. Después de la muerte del Señor Jesús, los discípulos tendrían siempre el recuerdo de lo que ellos habían visto. Y ese recuerdo sería enriquecido, sería reforzado por medio del Espíritu de Dios, permitiéndoles a ellos y a todos los colaboradores pues dejar constancia de que lo que habían presenciado, lo que habían visto en Jesús era cierto. Y algunos de ellos lo escribieron a través de los evangelios y más adelante también en las epístolas.
Pero en ese tiempo el Señor Jesús ya no estaría físicamente con ellos. Les hablaría a través de su palabra, de la Biblia, y les daría el poder en el Espíritu Santo. A medida que el Señor se dirigía ya hacia Jerusalén, donde se iba allí a enfrentar a la muerte, pero también a la resurrección y a la ascensión, Él enseñaba a sus discípulos una serie de lecciones que estaban preparadas, diseñadas para que ellos estuvieran listos para ministrar cuando Él ya no estuviera. Y una de esas lecciones precisamente la vemos en este pasaje, una enseñanza sobre la fe. El Señor también les enseñó acerca de la humildad, de la gravedad del pecado, de los agravios, del matrimonio y el divorcio, del lugar de los niños, el lugar que ellos ocupan en el reino de los cielos. Habló también de las riquezas, que cuáles son las verdaderas riquezas. Habló de ese servicio sacrificial y luego una lección final sobre la fe. Ahora, en el caso del texto que estamos viendo, vemos que Jesús no estaba presente cuando comenzó este incidente, por lo que los discípulos fueron pues retados a caminar por fe y no por vista. ¿Y qué sucedió? Pues que los discípulos fallaron. Ahora, tenemos que entender que ellos estaban en un proceso de formación y ese proceso de formación se caracterizaba precisamente porque había falta de entendimiento y la fe de ellos era una fe todavía muy superficial. Ahora, el Señor Jesucristo ya los había reprendido allí en el capítulo 8 de Marcos, versículo 17, donde les dice: ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y en el versículo 21 vuelve y les reitera, dice: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Ahora, este pasaje tiene sus pasajes paralelos en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 17, del verso 14 al 20, y de igual manera también en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del verso 37 al 45. Pero en el texto de Marcos se encuentra un poco más detallado. Recordemos que este episodio pues sucede después de la transfiguración del Señor Jesucristo allí en el monte y posteriormente al descenso de los apóstoles, de los 3 apóstoles y el Señor Jesucristo de este mismo monte. Muy bien, miremos lo que dice el verso 14 hasta la primera parte del verso 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Después de bajar del monte, tanto el Señor Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, fueron a donde se encontraban los otros 9 apóstoles y los demás seguidores, se dice la palabra, y los discípulos del Señor, que se habían quedado allí en el valle. Y cuando llegaron allí, dice la palabra que cuando llegó vio una gran multitud que se había reunido pues alrededor de los discípulos. Ellos esperarían que el Señor Jesucristo también estuviera allí con los discípulos. Y nos dice aquí el relato que también se encontraban allí algunos escribas que casi siempre estaban siguiendo los pasos de Jesús y buscando algo para poder acusarlo, para desacreditarlo y finalmente acusarlo y llevarlo a la muerte. Y demos cuenta pues que el Señor no estaba allí. Por eso los escribas estaban disputando con los discípulos del Señor. Así que estos se hallaban solos. Y como resultado pues las cosas no estaban saliendo nada bien. Cuando el Señor Jesús y los apóstoles, los 3 apóstoles llegaron al valle, pues las personas que los alcanzaron a ver,
pues dice que enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Ahora, aquí la palabra griega asombro es un fuerte término compuesto que ha llevado a algunos a especular que Jesús estaba transpirando un resplandor de la transfiguración, pero no es así, no fue el caso de él. Porque Jesús previamente también había dicho a sus discípulos que no contaran lo que había sucedido en el monte hasta después de que él resucitara. Así que la multitud pues estaba asombrada, como siempre ocurría al estar en la presencia del Señor, porque Él era el hacedor de milagros, Él era el que estaba realizando las señales, las maravillas, las curaciones. Y el Señor llega precisamente en este momento y a defender prácticamente a sus discípulos. Por eso les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Ahora, la palabra disputar, pues aquí se usa para referirse a debates, generalmente con los dirigentes religiosos. Ahora, el Señor Jesús, al hacer esta pregunta, pues esperaba alguna respuesta. Los discípulos no contestaron y tampoco contestaron los escribas. Pero mientras había este silencio, dice la palabra que uno de la multitud le respondió. O sea, un hombre que llegó hasta donde el Señor Jesús estaba y dice que se postró de rodillas, como lo menciona allí Mateo capítulo 17, verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo. Y también parece que fue a gritos que él se acercó al Señor Jesús para hacerse oír en el ruido de la multitud, como lo menciona allí Lucas 9:38, donde dice así la palabra del Señor. Y he aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y en el versículo 17 del capítulo 9 de Marcos, este hombre exclama, Maestro, Maestro. Dice, traje a ti mi hijo. En Lucas acabamos de ver que él afirma que era el único hijo que él tenía. Dice que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. De tal manera que aquí los discípulos se habían enfrentado a una situación que no habían podido manejar, lo cual los llevó a estar en un vergonzoso silencio, a estar callados. Ahora, los demonios han estado cumpliendo activamente las órdenes de Satanás desde su caída. Por lo general, los demonios no hacen conocer su presencia y prefieren más bien actuar de modo encubierto. Dice la palabra ya en segunda de Corintios, capítulo 11, versos 14, que ellos se disfrazan como ángeles de luz. Pero, sin embargo, durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, lanzaron un ataque en contra de él y se manifestaban más abiertamente. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús? Los desenmascaró y los obligó a rebelarse, incluso cuando no estaban dispuestos a hacerlo. Ahora, parece que el padre de este muchacho había discernido correctamente la condición de su hijo. Él había entendido que lo que le estaba ocurriendo era una actividad, producto de la actividad demoníaca. Y en la descripción también que hace de este mismo incidente en Mateo, pues el padre también describe los síntomas de su hijo como los de un lunático, es decir, una persona epiléptica. Y pues tales síntomas pudieron haberse pues derivado del maltrato físico que el demonio infligía a este muchacho, que ya era un joven, pero que desde niño estaba padeciendo de esta terrible condición. Además, Lucas también narra que el padre expresó que el demonio sacudía al muchacho, usando un verbo que podía traducirse como aplastar o como zarandear o como que romper en pedazos, para describir pues de una manera más vívida, más clara,
la violencia de los ataques del demonio sobre su hijo. Muy bien, continuemos con el verso 18, la parte B y verso 19. Dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora, el fracaso que los discípulos tuvieron al querer echar fuera de este muchacho al demonio, pues es sorprendente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya les había dado poder sobre los demonios. Lo vemos allí en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Marcos, verso 7, donde dice así la palabra del Señor. Y después llamó a los 12 y comenzando a enviarlos de dos en dos, y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y miremos lo que dice el verso 13 del mismo capítulo 6. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. De tal manera que ellos habían recibido el poder, esa delegación de Cristo para echar demonios y ya lo habían hecho. Pero en este caso fracasaron. Ahora, gran parte de la multitud era gente que no creía en Jesús. Y la fe aún del padre de este muchacho era una fe muy débil, era una fe incompleta. Por eso la amonestación que el Señor hace, dice, oh generación incrédula. Así que estas palabras iban dirigidas tanto a los discípulos como también a la muchedumbre, a la multitud. Ahora, esta amonestación, pues también muestra cuál es la causa de que ellos no pudieran haber expulsado a este demonio. Y precisamente fue su incapacidad de creer. Cuando aquí el texto usa la intercesión, expresa emoción de parte del Señor Jesús y revela de la misma manera la fe débil de los discípulos. Y que esta débil fe pues le estaba ocasionando dolor a él. Ahora démonos cuenta que este es un reproche duro. Ahora en el capítulo 9 de Lucas, en el verso 41, el Señor Jesús agrega también otra palabra y los llama generación perversa. Y en otra ocasión también llama el Señor a esta generación adúltera y pecadora, como lo vemos allí en Marcos capítulo 8, verso 38, donde dice así la palabra del Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De la misma manera también el mismo Señor Dios y Padre había declarado estas palabras allí al pueblo de Israel, allí en Deuteronomio capítulo 32, verso 5, donde dice así la palabra del Señor. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Y dice generación torcida y perversa. Y nuevamente lo reafirma allí en el capítulo 20 del mismo capítulo 32 de Deuteronomio, donde dice así la palabra del Señor. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahora, qué reproche tan duro que hace el Señor aquí a sus discípulos especialmente o particularmente. Después de todo el tiempo que habían pasado los discípulos con él, pues la falta de confianza y de esa fe pues era inexcusable. Y vemos que el Señor Jesús habló para sí mismo y él dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea que fue una expresión de una exasperación santa. De igual manera cuando habla en alguna otra ocasión, cuando les dice a las personas, hombres de poca fe, como el mismo Señor lo menciona allí en Mateo capítulo 6, verso 30, donde dice así la palabra del Señor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
De la misma manera, cuando el Señor también calma la tempestad, Él les dijo a sus discípulos allí en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, verso 26, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? De la misma manera, el Señor también exhorta a Pedro cuando él camina sobre las aguas y Pedro duda allí en el capítulo 14 de Mateo, verso 31. Dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en el capítulo 16 del mismo Evangelio de Mateo, capítulo 8, también el Señor dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? De tal manera que el Señor se dispuso a hacer lo que los discípulos no pudieron hacer. Y el Señor ordena, traédmelo. Muy bien, miremos el verso 20 al 24 de Marcos 9. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahora, el padre de este muchacho, de este niño, pues estaba a punto de conseguir lo que con tanta desesperación él había anhelado por tanto tiempo. Mientras que el demonio, ¿sí?, con desesperación no quería soltar a este muchacho. Y en respuesta a la orden del Señor de que lo trajeran, entonces le trajeron precisamente al muchacho. Y él comenzó a acercarse. Dice la palabra que cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ahora, mientras esto le estaba ocurriendo al muchacho, mientras este demonio estaba haciendo esta demostración de su poder, el Señor Jesucristo pregunta al padre de este muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Pues el mismo Señor Jesús quería sobrellevar o hacer parte de ese dolor que este padre estaba sintiendo en su corazón por la situación de su hijo. Aquí vemos una manifestación precisamente de esa compasión del Señor hacia las personas. Está demostrando de que a Él le importan el dolor y el sufrimiento humano. Y el Señor Jesús pues permitió que este hombre que estaba sufriendo pudiera abrir su corazón ante el Señor, quien expresaría su comprensión y su misericordia. ¿Y cuál fue la respuesta de este padre? Él dice que desde niño, o sea, esto nos está indicando que este muchacho había permanecido en este terrible estado de opresión demoníaca toda su vida. Y el demonio había tratado muchas veces, dice el padre, de matar al muchacho, que lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua para matarle. Pero Dios lo preservó para este momento. ¿Para qué? Para darle la gloria al Hijo de Dios. Ahora, esta lucha que el padre había tenido por tantos años, impidiendo que el demonio matara a este muchacho, pues ya estaba a punto de terminar definitivamente. Ahora, al ver este hombre, este padre, ¿cierto?, la compasión del Señor, ¿sí?, y el interés que el Señor tuvo por este joven, el padre también le pide o le suplica de manera intensa, de manera de su corazón. Dice, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Esa palabra ayúdanos viene del griego que es boeteo, que literalmente significa correr a auxiliar a quien clama
pidiendo ayuda. Ahora, la fe de este hombre era débil, era incompleta. Y se dio cuenta de que el Señor Jesús estaba dispuesto a ayudar y liberar a este muchacho. Pero él no estaba seguro de su propia fe. Así que estaba desesperado y angustiado. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? El Señor le dice, si puedes creer. Fíjese que no era una duda, sino que era una exclamación determinante. Y dice, al que cree todo le es posible. Y esta precisamente era la lección que el Señor Jesús quería enseñar. Y esta pues no era la primera vez que el Señor Jesús había hablado y enseñado acerca de la fe, ni tampoco sería pues la última. O sea, esta enseñanza, esta lección de que la fe es esencial para acceder al poder de Dios, pues se aplicaba a todo el gentío que estaba allí, a todas estas personas que no creían. De igual manera también al Padre que estaba luchando por creer. Y lógicamente a los discípulos cuya fe todavía era débil y vacilante. Y de manera particular, pues los discípulos eran quienes debían aprender esta lección, ya que después de la muerte de Cristo, pues necesitarían acceso a ese poder divino a través de esa oración de fe. Ahora, este hombre, este padre lleno de emoción, ¿sí? Dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Démonos cuenta que fue un hombre sincero cuando admite que aunque creía en el poder de Jesús, todavía estaba luchando con la duda. Así que le suplica de una manera desesperada al Señor Jesús que librara a su hijo del demonio. Y así también rogó para que el Señor Jesús le ayudara a él mismo a liberarse de su propia incredulidad. Ahora el Señor no está limitado por una fe imperfecta. Hasta la fe más fuerte siempre está mezclada con una medida, aunque sea de duda. Muy bien, pero veamos cómo actúa este poder divino. Veamos el verso 25, 26 y 27 de Marcos 9. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Ahora, mientras el Señor Jesús estaba hablando con el padre de este muchacho, dice la palabra que la multitud comenzó a agolparse y el Señor Jesús lo vio. Dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba. O sea, él decidió pues terminar ya la conversación y actuar. Y el Señor Jesucristo, lleno de misericordia, pues quiso evitar mayor vergüenza a este padre tan angustiado, a este padre que estaba tan atormentado por su hijo y a este hijo que estaba siendo víctima de esta posesión demoníaca. Además, ya su ministerio público estaba concluyendo. No le quedaba nada más que demostrar. Ya había dado completa evidencia de que él era quien afirmaba ser el Hijo de Dios. Ahora su enfoque estaba dirigido a instruir a sus 12 discípulos. De tal manera que el Señor Jesús se vuelve al joven, dice la palabra, y que reprendió al espíritu inmundo. Y dice la palabra, diciéndole, dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y dice la palabra que el demonio lo dejó de una manera instantánea y de manera permanente, pero no sin antes hacer una protesta, por así decirlo, violenta. Porque dice la palabra que entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y este joven afectado quedó exhausto
por las violentas convulsiones. Y dice la palabra que quedó como muerto. De modo que muchos de los que estaban allí presentes decían, está muerto. Pero démonos cuenta que el Señor Jesús, lleno de ternura, lleno de compasión, de clemencia, dice que toma por la mano a este muchacho y le endereza hasta que se coloca sobre sus pies. Entonces dice que el joven se levantó y el Señor Jesús se lo devolvió a su padre, como dice allí en Lucas 9:42, donde dice así la palabra del Señor. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Muy bien, después de esta situación, dice la palabra de Dios ahí en el verso 28-29 de Marcos 9, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Démonos cuenta que la palabra está diciendo que más tarde, cuando el Señor Jesús entró en la casa, quizá posiblemente en Cesarea de Filipo, dice que sus discípulos pues le preguntaron aparte por qué nosotros no pudimos echarle fuera. O sea que ellos estaban pues desconcertados por esa incapacidad de hacer esa liberación en esta particular situación, ya que en el pasado pues ya lo habían hecho, habían tenido éxito cuando echaban fuera demonios, como lo vimos allí en Marcos 6:13. ¿Y qué les contesta Jesús? Dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, aquí hay una implicación. Parece que los discípulos estaban confiados en sus éxitos anteriores, ¿sí? Y los discípulos pues dependieron de su propio poder y descuidaron la oración. O sea que la lección para ellos fue que la oración, esa oración humilde, esa oración en dependencia total del Señor, es la vía que la fe toma hacia el poder de Dios precisamente. Ahora, en el relato de Mateo, ahí en el capítulo 17, verso 20, dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora el Señor Jesús les estaba diciendo que esa fe tan pequeña que tenían, pues fue la causa o la debilidad que les impedía realmente orar. Pero si hubieran tenido fe del tamaño, dice la palabra, de una semilla de mostaza, habrían podido desatar el poder de Dios y vencer cualquier dificultad. Ahora, la semilla de mostaza era de las semillas más pequeñas que se usaban allí en la agricultura en Israel. Ahora, no que represente cierto nivel de fe que debe alcanzarse, sino más bien como la fe mínima que los creyentes deben tener. Así como esa fe pequeña que manifestó el padre de este muchacho. Ahora, el Señor Jesús, pues, Él sanó y curó a muchos que no tenían fe. Pero aquí, particularmente, este milagro está relacionado con la fe, porque esa era la lección que el Señor quería mostrar a sus discípulos para todo lo que vendría en el futuro. O sea que ese poder les llegaría por creer en la oración, por estar en comunión con Él. Y démonos cuenta que esa fe débil de este padre, de este hombre, pues fue suficiente para ejercer el poder de Dios sobre esa situación particular, sobre su hijo. Ahora, aunque la fe era imperfecta, pero el Señor dice que debe ser una fe persistente. De tal manera que el fracaso que los discípulos tuvieron en esta ocasión también fue parte de la preparación para esta valiosísima lección sobre la necesidad de una oración de fe persistente, continua. Ahora, muchos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo está mi fe?
Es una fe pequeña, creo solamente en algunas cosas de la palabra, pero me cuesta todavía dificultad creer en otras cosas. Creo en el poder de Dios para salvarme. Creo que Él está al control de todas y cada una de mis circunstancias, que Él tiene el control de mi vida, que para Él no es nada imposible. ¿Cómo nosotros podemos crecer en fe? La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo allí en Romanos 10:17. Si queremos ser hombres y mujeres de fe, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que desear la palabra de Dios. Es la palabra la que nos hace crecer en la fe, en la certeza del Evangelio, en la certeza y la seguridad de la salvación, en la certeza de que lo que Dios dice en su palabra es real y es veraz, porque Dios no miente. Y así como los discípulos estuvieron inicialmente caminando por vista, hoy en día hay muchas personas que todavía siguen caminando por vista. No ven más allá de sus propias circunstancias, no ven más allá de sus propios problemas. Y como decíamos al principio, la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida que está centrada la mirada en Cristo. Es una vida en la cual se deleita en la persona del Señor Jesucristo, en la persona de Dios Padre, en la persona del Espíritu Santo. Ese Dios trino, ese Dios lleno de poder, de misericordia, de bondad, ese Dios lleno de justicia también. Que en la medida en que vamos estudiando, leyendo y meditando la palabra de Dios, en esa misma medida va creciendo la fe en nuestra vida. Y ser hombres y ser mujeres de fe es creer lo que Dios ha declarado, es creer lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo en la cruz. Es creer en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Es creer que nuestra vida está en las manos del Señor. Es creer que mi presente y mi futuro están en Cristo. Es creer que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros con un particular trabajo, con un particular ministerio, para ir y predicar el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura. Es creer que nuestra vida está guardada en Dios por medio de Jesucristo. Es creer que a pesar de que andemos en tribulaciones o en angustias, es creer que aunque estemos en persecuciones o sufriendo hambre o desnudos o estemos en peligro, es creer que cuando estemos en medio de estas situaciones, como dice la palabra allí en Romanos 8, 36 y 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Por eso el apóstol Pablo podía decir con toda certeza, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado, gracias por tu preciosa palabra. Señor, hoy reconocemos que nuestra fe es débil. Hoy reconocemos, Señor, que nuestra fe es mínima, Padre. Por eso, Señor, clamamos a ti como este hombre un día estuvo delante allí de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y en esta hora también estamos diciendo, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Señor, nosotros sabemos que tú tienes el poder, que eres el Dios todopoderoso, que eres el Dios omnipotente, que eres el Dios omnipresente, que eres el Dios omnisciente. Tú todo lo puedes hacer. Ayúdanos, Señor, a que esa certeza y esa seguridad, esa fe crezca, Señor, en nosotros. Padre, que tu palabra, tu escritura, tu preciosa escritura se abra delante de nuestros ojos.
Y que en la medida, Señor, que crecemos en esa fe y en esa seguridad, de igual manera nuestra relación y nuestra comunión contigo a través de la oración, Señor, a través del ayuno, pueda crecer cada día, Padre. Queremos conocerte más, estar cada día más y más cerca de ti. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.